es un poquito diferente a comparación de lo que la Unión Europea maneja en temas de restricción y en temas de aislamiento. Básicamente, a diferencia, bueno, Holanda se encuentra en medio de lo que viene siendo Alemania y Bélgica. Entonces, Alemania ha sido famosa en Europa por los casos tan rápidos que empezó a tener sobre el coronavirus. Sin embargo, las restricciones del gobierno holandés en temas de coronavirus han sido un poquito diferentes. Como Holanda es un poquito un país que toma medidas muy fuertes en temas de contención. Nosotros empezamos a tener noticias de lo que empezó a pasar a través del mundo en temas de coronavirus. Fue en enero, empezaron las noticias, en febrero se marcó un poco más. Y en marzo, literal, yo creo que empezó el tema de la contingencia a partir del 5 fue el 5 de marzo. Cuando empezamos a tener restricciones de contingencia, las universidades cerraron, pues todas las actividades grandes empezaron a tener cierta precaución en actividades mayores, empezaron en mayores a 100 personas, se redujeron a 50, y ahorita tenemos totalmente la restricción de no hacer ninguna reunión con más de 3 personas o 4. Y pues a diferencia de otros países, de nosotros, a diferencia de Italia o de España, que ellos han tenido unos casos muy grandes, y a comparación de México, Holanda, pues nosotros hemos tenido alrededor de 37,000, para ser más exactos. Entonces eso ha sido, a comparación de México, pues sí hemos tenido unos casos bastante altos, ¿no? Entonces, como el país literal cerró actividades en espacios recreativos, por ejemplo, universidades, escuelas primarias, kinder, empezó a tener el país como el problema de que los jóvenes eran los que más estaban tratando de tener restricciones en la cuarentena, ¿no? Y los padres tenían que cuidar a los hijos en la casa. Entonces eso generó que, pues, las personas tenían que trabajar desde casa y pues tener cuidado de los hijos. Muchas personas pues también perdieron el empleo y por lo tanto tenían que cuidar a los hijos sin empleo, mantener a los menores de edad, ¿no? Entonces, ahorita, este 22 de abril, el gobierno holandés decidió quitar la cuarentena a todos los menores de 18 años y empezar actividades escolares, empezando con la mitad del día de clases de actividad escolar, ¿no? Usualmente eran clases como de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y ahora va a ser la mitad del día, ¿no? De 8 de la mañana a un 12 del día o 11 de la mañana, y con la mitad de los salones de clases, ¿no? Entonces es como la primera expresión de libertad que empezamos a tener aquí en Holanda, ¿no? Estamos obligados aquí a estar un poquito encerrados y el gobierno llegó a ser un poco estricto, ahorita un poco menos, pero sí la policía hacía rondines donde te decían, ¿no? Que si te encontraban con más de 3 personas con una distancia menor al 1.5 metros, pues te hacían una amonestación, ¿no? Si te hacías una reunión en tu casa con más de 4 o 5 personas, recibías una amonestación. Y pues básicamente si abrías un restaurante o un cine o alguna actividad con más de, en realidad fue como de más de 5 o 6 personas, la amonestación empezaba verbalmente y después llegaba a una multa de 400 euros. Entonces, pues nadie quiere pagar ese dinero porque sí es mucho dinero. Y pues básicamente todo el mundo trata de tener la distancia. Entonces ahorita salir a las calles aquí en Holanda están pues vacías literalmente, ¿no? La distancia de 1.5 metros, lavarte las manos, solo actividades esenciales están abiertos como restaurantes que solo te ofrecen servicio a domicilio, para llevar, centros comerciales como sería, un supermercado, esos son los que están abiertos, hospitales, farmacias y algunas tiendas muy, muy básicas que tienen restricciones
para tener un mínimo de, creo que son 15 personas máximo adentro de un establecimiento con la distancia. Y pues básicamente así funciona, ¿no? A dependencias del gobierno todo es en internet, actividades esenciales solamente funcionan, y pues digo, aparte de eso es estar en temas de aislamiento, ¿no? Digo, literalmente. Pero sí, la verdad aquí la gente tiene mucha conciencia y miedo por el tema de que primero los adultos mayores, ¿no? Que son los primeros afectados. Segundo, el gobierno holandés es muy estricto en las personas a quien cuida y a quien no. Es muy, te lo puedo decir, pero Holanda ha sido muy criticado por el tema de a quién salva y a quién no salva. Holanda tiene este comité designado donde en los hospitales deciden quién vive y quién no, literal. Entonces, como es un país muy calculador, pues está muy marcado que si eres una persona adulta mayor y tus posibilidades de vida son reducidas contra el virus, no te van a rescatar, no te van a tratar, ¿no? Digo, simple y sencillamente lo que el sistema holandés médico pues quiere es pues que tengas calidad de vida. No, perdón, no sé si te dije, pero el sistema holandés es privado, no hay seguridad, no hay salud pública, todo es privado. Entonces, si tú estás enfermo, todo el holandés o todo el mexicano o el migrante que vive aquí tiene que tener un seguro privado para ir al servicio médico. Entonces, pues es un poquito difícil, ¿no? Porque básicamente todo es acerca de citas médicas. Entonces, si tú tienes el virus, tienes que primero hablar por teléfono. Está prohibido ir a un hospital con el virus. Entonces, si tú tienes estas medidas médicas y tú empiezas a describir a tu médico asignado que tú tienes síntomas del coronavirus, ya después es cuando mandan una ambulancia a recogerte a tu casa y etcétera, ¿no? Pero tienes que requerir los básicos requerimientos, ¿no? Que es tener el virus. Segundo, ser una persona en una población de no fuerte vulnerabilidad, que es como de menores hasta los 60, 65 años. Si eres mayor de esa edad, la verdad sí la verdad sí te consideran como que ya no eres una persona en situación de ser salvado, ¿no? Pues solo buscan que tengas las condiciones mínimas para sobrevivir el virus, y si no, pues ni modo, ¿no? Ya tuviste tu buena calidad de vida. Cosa que como nosotros los mexicanos se nos haría algo muy inhumano, o a muchos países como España e Italia que están cuidando a las personas mayores. Aquí la verdad es que no, si tuviste alguna enfermedad médica crónica, etcétera, pues te dicen la verdad no vas a sobrevivir al virus y pues no podemos hacer más. Los holandeses dicen es que si tú, por ejemplo, eres un adulto mayor y tuviste diabetes o etcétera, si te mandamos al hospital y te intubamos, tus probabilidades de sobrevivir van a ser un 70-80%. Entonces te dicen, preferimos que tú estés en tu casa, estés con tu familia, alguien te atienda y fallezcas, a que te llevemos al hospital, te entubemos, no sobrevivas, no vas a ver a tu familia y pues sabemos que no vas a sobrevivir al virus. Entonces, que como que traen esta idea de, valoran que saben que no vas a sobrevivir, fallece en tu casa con tu familia, a que te quedes en el hospital, ¿no? Entonces, es como la visión que ellos tienen. es diferente, muy fuerte para mucha gente, ¿no? Que no, al menos para nosotros que decimos, no, pues yo a mi abuelita, yo sí me preocupo por ella y que la llevaría al hospital y que la cuiden y salven, etcétera. Y aquí la gente es de, no, pues no, ten calidad de vida, ten una muerte digna y ya, ¿no? Digo, no podemos hacer nada más por ti. Y prefieren tener las camas y el equipo médico para las personas que sí pueden salvar, ¿no? Y que tienen más posibilidades de vida. En Holanda no, afortunadamente no. Digo, el tema, te digo, sobre todo, eso sí te puedo decir, las estadísticas dicen, eso porque hay estadísticas que te dicen aquí en Holanda, 85% de los casos de coronavirus son adultos mayores, que ya tuvieron alguna enfermedad previa, que fue cáncer, que fue diabetes, etcétera, etcétera. Y el resto del 15%, pues, son menores de 65 años, pero que ya tuvieron como algún caso médico, ¿no? Como fue, pues ya sabes, ¿no? Alguna enfermedad crónica, ¿no?
Entonces es como digo, ahí te están tratando de manejar pues, este tipo de casos. Y yo personalmente aquí no conozco. Sí conozco amigos en Estados Unidos o familiares que en otros países que sí han tenido el coronavirus, en Italia sobre todo, ¿no? Y en España, ahí sí, compañeros de la universidad que decidieron regresar en su momento y pues que sí tuvieron familiares infectados, ¿no? Ahí sí, te puedo decir que sí hay muchos casos, sí. Cuando empezó, digo, eso fue a nivel mundial, el tema de cuando empezó la cuarentena, pues así como en México, como aquí, de que el papel higiénico y que el gel antibacterial escaseó, ¿no? Escaseó, te puedo asegurar que escaseó una semana. Entonces, una semana así de que ya no encontrabas papel higiénico y el gel antibacterial, etcétera. Pero ya después el gobierno sí fue muy estricto y sí dijeron, ¿no? En los centros comerciales pusieron, no podemos venderte más de un paquete de papel higiénico, no podemos venderte más de una toalla de gel antibacterial, etcétera. Por ejemplo, los cubrebocas escasearon, pero obviamente, pues digo, ya ahorita ya no encuentras cubrebocas en Holanda, pero obviamente porque fueron asignados directamente al personal médico, ¿no? Y pues aquí la gente en Holanda sí fueron muy estrictos de que, pues el virus no te va a salvar, salvo tú estés enfermo, y ahí sí úsalo, pero si no, no lo uses porque solo estás utilizando material médico que va a servir a más personas, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí sí hubo, actualmente encuentras todo en los supermercados, no hay escasez de nada, afortunadamente, ¿no? Todo se encuentra. Pero yo te diría que la primera semana de marzo, que fue cuando se empezó la cuarentena, sí empezó a haber escasez de productos muy básicos, pero sí hubo como de huevo, como de queso, de leche, lo básico, ¿no? Y de papel higiénico y de gel antibacterial y productos de limpieza, ¿no? Que fue la que la gente, boom, empezó a comprar, pero nada más. Sí, no, todo normal. Ahorita todo está muy normal, sí. Pues es un poquito, digo, sentimientos encontrados, porque digo, afortunadamente aquí en Holanda empezamos a ver, no estamos en cuarentena, es que hay, o sea, por ejemplo, en Italia o en España, ellos tienen cuarentena obligatoria y restrictiva, y aquí es cuarentena preventiva. Entonces todavía yo por lo menos puedo salir al parque, puedo correr, puedo andar en la bicicleta, digo, sobre todo, como que en Holanda es un país de bicicleta, todo es en bicicleta, no te puedes mover en la ciudad si no tienes la bicicleta. Entonces, pues digo, todavía podemos hacer este tipo de actividades, ¿no? Y a diferencia de Italia o España, que si no tienes un permiso del gobierno y no tienes una carta diciendo que puedes salir a algún lado, pues no puedes ir, ¿no? Porque el gobierno te puede multar o te puede regresar, incluso te pueden meter a la cárcel, ¿no? En el caso de Italia y España. Aquí todavía no. Pero veo lo que pasa en México y es así como, ¡ay, no! Es totalmente, digo, no estoy en México, solo me entero de lo que veo en las noticias, ¿no? Entonces y lo que veo, pues no me da muchas ganas de, como que de regresar por el momento, por el tema de que la gente no está tomando seriamente las medidas de la cuarentena, ¿no? Entonces el tema de que la gente Semana Santa se fue a Acapulco, o que, por ejemplo, un tema muy, muy delicado que me da mucha tristeza es el ataque a los médicos, ¿no? A los enfermeros, a los médicos que, digo, aquí en Holanda y, por ejemplo, salió en Reino Unido estas notas, ¿no? A nivel internacional de México, es un país donde está atacando al equipo médico cuando son los héroes que están salvando a la gente del virus y pues no sé, ¿no? Ese tipo de cosas como, no sé si a lo mejor un poquito pues no sé, es un poquito de ignorancia de algunas personas que no tienen conocimiento de la gran ayuda que nos están dando las personas médicas para salvar, pues digo, la expansión de la cuarentena. Y pues digo, en México sí, ¿no? Como dicen por aquí, México es un país surreal, donde todo lo que no esperas que pase, pasa. Otra cosa que fue muy pegado, perdón, muy específico en Puebla, fue el de Barbosa, que esa fue una nota internacional, cuando dijo, ¿no? Que a los pobres no les pega coronavirus porque son cuerpos por ser pobres para que no les pegue. Llegó a Holanda, o sea, las noticias holandesas hablando del gobernador en México menciona que si eres pobre no tienes coronavirus, ¿no? Y pues obviamente la crítica, ¿no? Así de que pues, lo volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de lo surreal que pasa en México, ¿no? Y la segunda parte es el tema de los saqueos, ¿no?
que empezó a haber saqueos en México por los grupos de WhatsApp y etcétera, ¿no? Que no estoy en... Me cuenta que sí hubo mucha policía en los centros comerciales y sí me enteré que sí hubo casos de saqueo en Veracruz, uno que otro en Puebla. Entonces sí, son cosas que dices, pues sí, ¿no? Pero sí te entra... pues sí, no sé cómo poder explicarlo. Si entra cierto, por mi caso particular, en general te puedo decir que es preocupación de qué va a pasar en México. Así de fácil, es preocupante, ya, lo que te puedo decir, porque sí, sin las medidas necesarias de cuarentena, pues yo creo que sí podría volverse una situación de exponencial en México, ¿no? Ojalá que no pase, pero pues no sabemos. Que de verdad se cuiden, que porque sí es un tema muy delicado, ¿no? Y lamentablemente, aunque México no tengamos unas condiciones de primer mundo, yo diría que duplicar o triplicar los cuidados de salud, sí, literal, sí puede salvar vidas, ¿no? Yo diría que la verdad sí ha salvado al menos aquí está empezando a reducir el tema de la cuarentena, la expansión del virus y empezar a tener un poco de actividad normal. México, yo diría que digo, si no nos cuidamos sí puede ser un poco peligroso. Sería eso, que tomemos muchas precauciones, por favor.